Buen día, buena tarde, buena noche, mis hermanos. Ministerio Centro de Intercesión Internacional, los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y bendito sea este día, este tiempo. Hoy queremos ver lo que es el grano de mostaza. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que los discípulos de Jesús fueron hombres incrédulos y que realmente fueron sujetados por la palabra, el poder que hay en la palabra, y esto es que la palabra es Cristo Jesús, y que bueno, como hombres naturales, como hombres incrédulos, Jesús les llama hombres de poca fe. Y bueno, pues vimos, ¿verdad?, que ellos se dan cuenta, ellos ven cómo a los dichos de la boca de Cristo Jesús reprende, ¿verdad?, y cesa la tempestad, haciéndose grande bonanza. Le está ahí enseñando que hay un ámbito espiritual, ¿verdad?, que puede, en asociación, en alianza, puede levantarse para traer desastres, devastación y muerte, ¿verdad? Pero que hay autoridad en los dichos de su boca, que la autoridad realmente está en Cristo Jesús. Después, posteriormente, ¿verdad?, les enseña que es indispensable realmente, ¿verdad?, tener una vida en el Espíritu, estar bajo el Espíritu de fe, y que todo en el Señor es en fe, y que el diseño de Cristo es que las cosas sucedan por fe. Vemos, ¿verdad?, que también ellos no pueden echar fuera una jerarquía demoníaca de un lunático que le provocaba caídas, unas veces en el fuego, otras veces en el agua, ¿verdad? Y los discípulos de Cristo no pudieron echarlos fuera. Jesús les llama y les dice, ¿verdad?, que ese género solamente sale con oración y ayuno, ¿sí? Y bueno, entonces ellos van ahí con Cristo Jesús, Él les está enseñando, ¿verdad? Y en esta parte del grano de mostaza, pues ahí un poquito antes ellos le preguntan por qué no lo pudimos echar fuera. Él les dice, bueno, porque este género solamente sale con oración y ayuno, ¿sí? Y entonces Jesús lo que hace es darles la enseñanza de lo que es el grano de mostaza. Él está hablando aquí de lo que debe de haber en unanimidad en la fe, ¿sí? Que la fe puede tener muchos contrapesos y eso va a impedir que se manifieste realmente el poder, no que lo pierda, sino que la gente, ¿verdad?, en general suele mezclar, suele contaminarse, ¿verdad? Y esto va en detrimento o va a ser un contrapeso, ¿verdad?, de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a leer aquí lo que nos dice Hebreos, Mateo 17:20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y de nada os será imposible, ¿sí? Entonces aquí les está hablando del grano de mostaza y les va a dar realmente a compartir esa enseñanza de lo que es el grano de mostaza. Entonces Jesús va a hacer una homología de lo que es el grano de mostaza con la fe, ¿sí? Entonces el grano de mostaza, aunque es una semilla, es un grano muy, muy, muy pequeñito, como de 2 milímetros, ¿verdad? Tiene características de que tiene un potencial, ¿verdad? Es decir, tiene una fuerza, tiene virtud, tiene eficacia para permanecer intacta en condiciones de adversidad, ¿sí? Entonces, esto es importante porque lo que está haciendo es comparar, no comparar, una homología, que así como es el grano de mostaza, aunque es pequeñito el grano, ante circunstancias adversas permanece el grano intacto. Y entonces este potencial es producto de su naturaleza, de su genética, de su ADN, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el grano de mostaza tiene como virtud o cualidad, entre muchas otras,
resistencia, ¿sí? Entonces, resiste, permanece intacto ante la sequía, ante el calor, en el desierto, en las heladas, ante el fuego, ante el maltrato, ¿verdad? En condiciones que son realmente agresivas, ¿verdad? Y desfavorables, ¿sí? Entonces, cuando el grano de mostaza es pisado, no se destruye, ¿sí? Entonces, pero tampoco, ¿verdad? Cuando es puesto al fuego, ¿sí? Entonces, está tomando estas características, ¿verdad? Para hacer una homología con la fe. Y obviamente que así era la fe de Cristo en Dios su Padre, ¿sí? Entonces, el potencial de la fe de Cristo en Dios su Padre es semejante al grano de mostaza, ¿sí? Permanece la fe intacta ante la adversidad, ¿sí? Entonces es una enseñanza que les está dando, porque ellos, ya habíamos mencionado, eran impulsivos, emocionales, hoy le decían una cosa, mañana otra, eran inconstantes, ¿verdad? Entonces, pues en eso no hay un creer, ¿sí? Entonces él les está diciendo aquí, ¿verdad?, que realmente ante la adversidad el grano de mostaza permanece intacto y que así es la fe que tiene Cristo, ¿verdad?, en su Dios y su Padre. A pesar de las circunstancias, no cambia, permanece su fe intacta, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la fe de Cristo resistió ante la humillación, resistió ante el desprecio, es decir, no cambió su fe, su creer en Dios su Padre. Resistió ante la persecución, resistió ante el dolor, la aflicción, la traición, el rechazo, los azotes, ¿sí? Todo eso que experimentó por vía de los que lo perseguían, por vía de su mismo pueblo, ¿verdad? Tanto en su espíritu, en su alma, en cada parte de su ser, ¿verdad? No hizo que su fe mermara. Su fe permaneció intacta, ¿sí? Entonces, nunca mermó su fe ni se destruyó. Entonces, la fe de Jesús ante todas estas circunstancias permaneció intacta, ¿sí? Su fe esta fe de Cristo intacta en su Dios y su Padre lo mantuvo a Cristo firme, con fuerza, resiliente ante toda esa adversidad. Entonces, esta está haciendo una homología de esa resistencia ante condiciones de adversidad del grano de mostaza como en la fe. Está haciendo una homología con la fe, ¿sí? Dice, bueno, mencionamos, ¿verdad?, que tampoco cuando se pone la semilla al fuego no se consume, no se destruye. Bueno, pues igual, la fe de Cristo en Dios fue totalmente sometida a prueba, fue totalmente sometida a fuego, a la prueba de fuego y permaneció intacta, ¿sí? Entonces, por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces es en ese sentido. El fuego a que fue sometida la fe de Cristo fue el sacrificio, fue el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, en donde él experimentó, ¿verdad? Bueno, estamos hablando, experimentó ahí el que su Padre, por cuanto todo el pecado estaba sobre Jesucristo, ¿verdad?, le dio la espalda. Y aún así, su fe permaneció intacta, ¿sí? El rechazo de su mismo pueblo, ¿verdad?, de crucifíquenle, ¿verdad?, es un rechazo. Imagínate, ¿qué es lo que puedes estar sintiendo cuando te rechazan? ¿Sí? Y su fe permaneció intacta, ¿sí? Imagínate, ante el dolor, los azotes, los golpes, le clavaron los clavos, le pusieron la corona de espinas,
su fe permaneció intacta. Entonces estamos hablando de todo ese dolor, todo ese sufrimiento que tuvo a nivel de su espíritu, su alma, su cuerpo, y que culmina realmente, ¿verdad?, como esa prueba de fuego, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, y su fe permaneció intacta, ¿sí? Entonces esto, mis hermanos, nos habla, ¿verdad?, de que esta fe de Cristo está realmente a prueba de todo, resistió todo, todo. Por eso es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Y entonces, cuando el creyente a primera de cambios se va de la iglesia o a primera de cambio ya no resiste, pues entonces, ¿en quién has creído? Porque la fe de Cristo en Dios su Padre fue así. A pesar de todo lo que pasó, siguió creyendo. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, ¿sí?, nosotros, a pesar de las circunstancias, debemos de ser capaces, porque ya tenemos además al Espíritu Santo, de poder permanecer firmes. ¿Sí me explico? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que el fuego, la prueba de fuego, el sacrificio, no destruyó su fe, ¿sí?, sino que realmente, ¿verdad?, Cristo resistió la prueba de fuego. Pues Cristo resucitó y Él está vivo. Entonces, pues, gloria al Señor, ¿sí? Entonces, aquí cuando está haciendo esta homología de grano de mostaza con la fe, está hablando de la calidad. Está hablando tanto de la calidad del grano de mostaza, y por supuesto, si está haciendo una homología, está hablando de la calidad de la fe, ¿sí? Entonces, la calidad de la fe de Cristo es como el grano de mostaza, ¿sí? Ahora, otra característica que tiene el grano de mostaza es que no se contamina, ¿sí? Entonces aquí vemos que es una de las virtudes del grano de mostaza, que no se contamina, y nosotros vemos que Jesús nunca contaminó su fe nunca estuvo contaminada. Es decir, Jesús siempre enfocó, ¿sí?, siempre se enfocó en Dios. Nunca volteó ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad?, para ver o participar, ¿verdad?, de las cosas del mundo, de tradiciones, de ofrendas extrañas, ¿sí? Entonces, su fe de Cristo en Dios, su Padre, nunca la contaminó, nunca fue contaminada, ¿sí? Entonces, es otra de las características del grano de mostaza, que no se contamina. Entonces, la fe de Cristo en Dios su Padre nunca se contaminó, ¿sí? Y esto entonces está implicando que Él nunca profanó y nunca quebrantó la ley de Dios, ¿sí? Más bien, ¿verdad?, cumplió la ley, ¿sí? Nunca Jesús participó, ¿verdad?, de ofrendas extrañas, en ceremonias, ¿verdad?, en tradiciones, ¿sí? Y nunca participó, ¿verdad?, de la maldad de este mundo. Ni con ofrendas imperfectas u ofrendas traídas, ¿verdad?, con motivos incorrectos. Es más, la palabra nos dice que Jesucristo es la ofrenda perfecta. Jesucristo es la ofrenda divina. Entonces, Hechos 15:20 nos dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces Jesucristo nunca contaminó su fe, ¿sí? Bueno, fíjate bien lo que nos dice aquí Malaquías, ¿eh? Malaquías 1,
7 y 8. Dice, ¿en qué ofrecéis en mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Adonai es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Adonai de los ejércitos. Entonces, fíjate bien, aquí dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Entonces, hermano, esto es muy triste porque muchos creyentes comen pan de muerto. Muchos creyentes comen la rosca. Y eso está bajo una cobertura de tinieblas. Entonces, cuando tú participas de eso, te estás metiendo bajo esa cobertura. Eso son ofrendas, hermano, a los muertos. Y los muertos son los demonios, porque el primer muerto es Satanás, ¿sí? Entonces te estás metiendo a una cobertura de tinieblas. Ahora, hay gente que dice, bueno, mira, le quitamos los huesitos, ya ves que el pan de muerto, ¿verdad? Esas bolitas alargaditas, ¿verdad? Son los huesitos. No, hermano, eso está mal, te estás metiendo bajo una cobertura de tinieblas, ¿sí? Ahora, te pueden decir que eres muy religioso o muy religiosa, ¿sí? Pero aquí las cuestiones en las cosas del Señor son decisiones personales, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, a ver, fíjate bien, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, lleva a la casa del Señor o comparte ese pan de muertos o esa rosca, es pan inmundo para el Señor, ¿sí? Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces, cuando tú haces eso, mi hermano, mi hermana, estás deshonrando al Señor, no lo estás honrando, ¿sí? Y dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Adonai es despreciable. Entonces, cuando tú llevas eso, hermano, y lo compartes, eso es despreciable. Estás teniendo en desprecio la mesa de Adonai, ¿sí? Vas y lo metes, ¿verdad? Y comes ahí con los hermanos y hermanas, tienes en poco, estás despreciando la mesa de Adonai. La mesa de Dios, hermano, es para compartir el pan de vida, Jesucristo. Es para compartir la palabra. Es para compartir lo que te da salvación, lo que te hace hijo de Dios, ¿sí? Y no para que compartas lo que traes contaminado de altares extraños, de altares de tinieblas, ¿sí? Entonces, pero hermano, cuidado porque Dios no puede ser burlado. Y dice la misma palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Entonces, no nos podemos estar engañando o haciéndonos ingenuos, hermano, hermana. O muchas veces dice, es que pobrecitos no tienen, ¿sabes qué? Hazles unas tortas, ¿sí? Hazles unas tortas. Hazles unas quesadillas, ¿sí? Pero no compartas lo inmundo. Porque ¿sabes qué? Tanto te estás contaminando tú en tu fe como estás contaminando la fe de otros y estás siendo tropezadero de otros, ¿sí? Entonces, pues, sacudir mucho cuidado. Entonces dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Acaso tú no sabes quién es Dios, hermano? ¿O no lo conoces? Dios, hermano, es el Todopoderoso, el Creador de vida, ¿sí? Entonces, dice, ¿no es malo? A ver, dice, preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Tú qué es lo que le das a alguien que amas mucho? ¿Qué es lo que le darías a tu gobernante? ¿Sí? Pues le llevas lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te atreves, verdad? A llevar lo inmundo, lo que puede contaminar la mesa de Dios y lo que puede contaminar la fe de los hermanos y las hermanas, ¿sí? Entonces, aquí, hermano y hermana, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en la mesa de Dios debe de estar la ofrenda grata y perfecta, que es Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice Hebreos 10, vamos a leer el versículo 10, el 14 y el 18.
Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. El 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, la ofrenda grata y perfecta, aquello que realmente, hermano, que nos tenemos que deleitar, es en el pan de vida, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, aquí también nos habla, ¿verdad? Entonces, hablamos, ¿verdad? Que el grano de mostaza es resistente, que el grano de mostaza no se contamina, pero el grano de mostaza tampoco se mezcla, hermano, hermana, ¿sí? Aquí vemos, ¿verdad? Que el grano de mostaza mantiene su identidad, porque no se mezcla. Y esto, aun cuando se han querido hacer, ¿verdad? Manipulaciones a nivel de ciencia en los laboratorios, ¿verdad? No se mezcla el grano de mostaza. Es decir, cuando hablamos del grano de mostaza, es un grano puro. No hay híbridos del grano de mostaza, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, es un grano, es una semilla genuina, ¿verdad? Y entonces, así también la fe de Jesús, ¿verdad? En Dios su Padre, es una fe genuina. Y esa fe, hermano, es la que debemos de tener nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien, la fe de Jesús no se mezcló con la fe idolátrica. La fe de Jesús no se mezcló con la fe satánica, con la fe de brujería, con la fe ecuménica, que es la que realmente va a venir a establecer el anticristo, ¿sí? No se mezcló con la fe mentirosa. No se mezcló, como dice Tito, repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe. No se mezcló con una fe enferma, ¿sí? Entonces, la fe de Cristo siempre estuvo puesta en su Dios y Padre, ¿sí? Entonces, la gente dice creer en Dios y en la Virgencita está mezclando su fe. Dice realmente creer en Dios y en Judas Tadeo. Dice creer en Dios y va a la brujería, hermano. Dice creer en Dios y adultera. Dice creer en Dios y fornica. Dice creer en Dios y hurta. ¿Sí me explico? Entonces, hay una mezcla, ¿sí? Hay una mezcla. La fe de Cristo nunca se mezcló, ¿sí? Por eso hace una homología del grano de mostaza y está diciendo y está hablando de la calidad del grano de mostaza y por lo tanto está hablando de la calidad de su fe, ¿sí? Entonces, además la Escritura nos dice, ¿verdad? Y en Efesios 4:5 que hay una sola fe. Entonces, la fe de Cristo, mis hermanos, proviene, ¿verdad? Realmente de enfocar toda su atención, ¿sí? Lo cual estamos hablando que implica la atención a nivel de su espíritu, su alma, sus sentidos, ¿verdad? Su entendimiento, ¿verdad? Y ponerlo exclusivamente en Dios su Padre, ¿sí? Proviene de su dependencia de Dios y proviene de su comunión constante, ¿verdad? De su oración a Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces vemos que tanto la contaminación como la mezcla viene a ser un contrapeso, viene a ser un diluyente que impide se manifieste el poder, la fuerza, la efectividad del principio activo que es la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe? Que tenemos como creyentes en Cristo, ¿sí? Entonces, si está realmente este contrapeso, realmente se está quebrantando, ¿verdad? El diseño de Cristo, que es que las cosas sucedan por fe. Y esto puede ser que creas, pero tienes mucho contrapeso. Todo este contrapeso puede ser que tu fe está contaminada y tu fe está mezclada, ¿sí? Entonces, este contrapeso impide o quebranta el diseño de Cristo, que es que las cosas sucedan por fe, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, quiere decir que todo lo que los discípulos de Cristo creían en lo natural, pues realmente estaba contaminado, porque ellos murmuraban,
¿sí? Ellos estaban en el chisme, en la crítica, ¿verdad? Ellos tenían creencias personales, ellos tenían temores, miedos, dudas, ¿sí? Entonces, y todo esto estaba obviamente tejido con toda su creencia personal, unos en idolatría, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y entonces por eso no había efectividad, porque había mucho contrapeso. Pero obviamente también estamos hablando, ¿verdad?, de que pues ellos ni aún creían en Cristo y que entonces también a ellos les faltaba, ¿verdad?, tener al Espíritu Santo y no lo tenían porque estaba en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esto es a lo que Jesús les llama, ¿verdad?, hombres de poca fe, ¿sí? Ahora, fíjate bien el tamaño. Es una semilla muy, 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 muy pequeñita, un granito muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Pero eso también es importante, hermano. Entonces, aquí vemos que el grano de mostaza, aunque es pequeñito, es un grano que crece rápido y que realmente es abundante y que da un árbol, el cual da abundante fruto, ¿sí? Entonces el grano de mostaza, aunque pequeño, crece rápido y se convierte en un árbol grande, fuerte, frondoso, donde las aves, ¿verdad?, vienen y hacen nido en sus ramas, ¿sí? Entonces, Jesucristo realmente, ¿verdad?, se comportó como ese grano de mostaza, porque Él se hizo, ¿verdad?, se humilló, se hizo pequeño, como ese grano de mostaza, pero en su exaltación viene a ser ese árbol abundante, ¿verdad?, en donde vienen las aves y hacen nidos, ¿verdad?, y da mucho fruto, ¿sí? Entonces, fíjate bien, vamos a leer aquí lo que nos dice Filipenses 2. Ok, vamos a leer de 2 del 1 al 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Ahí está la humillación, hermano. Siendo el Todopoderoso, se humilló a nivel del hombre, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, hermano, Jesucristo hecho hombre empezó desde cero, desde bebé, todo como es el hombre, sí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no has tenido tu crecimiento en tu vida? A pesar de que puedas tener 15, 10, 20, 30 años, ¿sí? Y tal vez, hermano, la respuesta es porque tu fe está contaminada, tu fe está mezclada, tu fe está tejida con creencias, hermano, que no son del Señor, ¿sí? Quizá están tejidas, están contaminadas, ¿verdad?, con cuestiones personales, ¿sí?, con murmuraciones, con calumnias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues aquí hay que tener cuidado, porque entonces esto te lleva a alejarte más de Dios y
si es más el contrapeso, que igual, hermano, que te estás convirtiendo más en un incrédulo, aunque en algún tiempo recibiste a Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que la salvación se pierde, ¿sí? Entonces, y nuevamente, tienes mucho contrapeso y entonces estás quebrantando el diseño de Dios, que es que las cosas sucedan por fe, ¿sí? Entonces, es muy importante estar en el ejercicio de la fe, pero esto es de día con día, ¿sí? Y no estar en el ejercicio de los malos pensamientos, de los falsos testimonios, de los homicidios, de las fornicaciones, no estar en el ejercicio de la soberbia, de la envidia, no estar en el ejercicio de la murmuración, de la calumnia, de la persecución, porque entonces, ¿sabes qué, hermano? Dice la palabra que entonces eres niño. Y entonces el niño es inexperto. Y el niño entonces lo que necesita, hermano, hermana, es leche. Leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, para el crecimiento no te puedes saltar pasos. Es un proceso, pero no te puedes saltar pasos. Entonces, quizá tú hayas comido alimento sólido, pero no ha sido digerido, porque un niño no puede digerir el alimento sólido porque no tiene dientes y no tiene las enzimas, ¿verdad?, necesarias, la flora, ¿verdad?, para que ese alimento sea digerido. Entonces, pero muchos aún se resisten, ¿sí? Son niños, ¿verdad?, aunque tengan muchos años en Cristo, y se resisten a tomar la leche espiritual no adulterada. Entonces el problema no es de Dios, el problema es tuyo, hermano, porque, como te digo, en el proceso de crecimiento no te puedes saltar pasos, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, 1 Corintios 3, 2, del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí me explico, hermano? Y muchas veces esto es lo que abunda en las iglesias, hermano. Y por eso hay grupitos, ¿sí? Entonces, hermano, no hay crecimiento. Entonces, Dios lo que quiere es que realmente la iglesia resplandezca. Pero si tiene tanto contrapeso la fe, hermano, entonces se está quebrantando el diseño de Cristo, que es que las cosas sucedan por fe. Pero tú con tu calumnias, con murmuraciones, con tu carnalidad, estás poniendo todo ese contrapeso, ¿verdad?, para que no se manifieste el poder de la fe. Porque la fe es poder, ¿sí? Pero tú le estás poniendo ahí en ese sentido contrapeso. Fíjate bien lo que nos dice Hebreos 5, del 12 al 14. Porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo crees que vas a tener el discernimiento en tus sentidos del bien y del mal si lo que estás ejercitando, hermano, son las injusticias? ¿Sí? Estás ejercitando los malos pensamientos, la envidia, la calumnia, ¿sí?, los ojos, ¿verdad?, coqueteando, ¿verdad? Entonces, eso, hermano, no te da crecimiento. Lo que tenemos que ejercitar es la fe en Cristo. Que las cosas sucedan, hermano, por fe, ¿sí? Fíjate bien, 1 Pedro 2:2 dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí? Entonces aquí, hermano, importante es
¿Cómo está tu fe? ¿Sí? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás ejercitando tu fe? ¿O estás ejercitando, hermano, otras áreas de tu ser? Áreas que no han sido santificadas. Áreas que no le has permitido trabajar al Espíritu Santo. Entonces, hermano, es importante reflexionar por el Espíritu Santo en todo esto. Y primero, hermano, tiene que haber arrepentimiento, ¿sí? Y entonces ponerse en el orden, en el diseño de Dios. Mis hermanos, Dios los bendice con bendición de lo alto.